Arratsaldeon, buenas tardes. Damos comienzo a este pleno extraordinario con un único punto en el orden del día que se refiere a las alegaciones presentadas al Presupuesto General de Eibar 2019, que ha habido dos alegaciones presentadas por Juan Luis Tueros Ormaechea y por Ana Isabel Alonso Peña como tesorera del Orfeón de Debabarrena, y en ambos casos hay emitidos informes de la intervención municipal explicando que no se ajustan a las causas de alegaciones recogidas en la norma foral y, por tanto, solicitando que no sean aceptadas las alegaciones presentadas. Creo que todos tenéis los documentos y los informes. Plazo de intervenciones. Bueno, arratsaldeon danori. Debabarrena Orfeoiak indaben alegazioari daukizunez, interventorian txostena badino esan dozu moduan ez dakala lekurik, baina hori dinuan arren, guretako nahiko degarriza da, Eibarko interes kulturaleko zerrendan sartzeko eskara inzebala ondala urte bi, eta ondiok ez jakuela erantzunik emon. Dakigunean danok hori dala modurik egokizena edo errezena diru laguntza bat lortzeko, subentzio nominatibo bat lortzeko. Eta hori eskatzen detzuegu zerrenda horretan lehenbailen sartzia eta gero subentzio nominatiboen zerrendan sartzia. Eskatzen detzuegu hori alde batetik eta gero beste alde batetik, edozein elkarte udalakin harremanetan jartzen danean, erantzuna ahalik eta eskarren emotia. Ze uste dugu ez dagoela inongo arrazoirik elkarte bat bi urte zain eukitzeko. Orduan hori eskatzen detzuegu. Mendik maiatzera ez dakit gestio asko inalko dozuen, baina mendik maiatzera bintzat ahalik eta eskarren emotia erantzuna, gero igual ez dira eta zuen esko gongo. Eta gero la plazoleta elkarteak indaben alegazioa dela eta gauza bera, interventoriak dino ez dakala lekurik, baina horrek ez dago esan nahi aurkeztutako idatziza ez danik kontuan hartu behar. Eta segaitxik dinogu, idatzezak dakan fondoan gaitxik. Eta laburtzen da belako gure ustez urtietan peseren udal gobernuak hartutako konpromisuen betetze maila, edo ez betetze maila, segun eta zelan begiratzen dugun. Eta ez txontarekiko, gainera ez txontarekiko bakarrik uste dugu Eibar osoarekiko be ondo laburtzen da bela. Eta adibide moduan, eta hau egizada EH Bilduk askotan esaten da bela, baina idatzi zan bertan zentrauta, ideia bat azpimarratziarren esaten dau, lau urtietan esariala kapazak izan langabezia tasari eta desindustrializazioari aurre itzeko, edo buelta emoteko, edo gutxienez, eta hau gehitzen dugu guk, plan bat martxan jartzeko, eta guk hori askotan eskatu izan dugu. Hori gainera PNV dakazuela sozio jaurlaritzan, pentsau bakoitza bere bidetik joan eskero, izango litzaken hau bai izango litzake kausa, edo bada, ez dakigu. Eta txontari dagokizunean, rehabilitazioari dagokizunean, emoten dau rehabilitazioa oinguan aurrera doiala, espero dugu bide honetikan joatia, ikusteko dauz emaitzak, baina guk espero dugu bide honetik joatian, baina guk galdera bat badakau, eta da, ze gertatzen den txontako regenerazio integralakin. Eta zeinek hartzen daben kontuan udalak berak, oindala hiru urte, igual, zeustu 2016koa dela, oindala 3 urte enkargau zeban azterketa sozioekonomikoa zeinek hartzen dau kontuan. Guk EH Bildu behintzat, behin da berriz gogoratzen dau, eta uste dugu maigainan dakagun bakarrak garala. Zerruitze jaku, uste 2016 izan zala, 2016 izan txosten hori hartu genduan nian, edo txosten horren emaitzak ikusitxakuan, basala momentu horretan makinaria guztia martxan jartzekoa egoera horri buelta emotekua. Txosten horreko oso ondorizo garbiza dakaz, eta ondori garbizenetako bat, eta aldi berian larrizenetako bat bada, txonta bera eta txontako auzotarrak esklusioari eskutikan oso gertu dauzela. Eta udal gobernu honek, udal honek ez dau eserrein horri buelta emoteko. Eta guri hori oso larriza iruditzen jako. Ze imaginatzen dozu ezuek olako azterketa bat zentruan inguruan edo zentrutik gertu dauan auzoren baten inguruan, uste dugu orduan bai jarriko zendutela makinaria guztia martxan. Eta gu galdetzen detzau gure buruari eta galdetzen detzuegu zueri, ia eibartardanak ez diran berdinak, eta ia ez daben eibartardanek tratu bera merezi. Eta horri lotuta, da, ez dugu aztu behar, txontako bulegoa da badau martxan, emoten da formazioa, emoten da bilela,
ondo edo txarto ez dakigu, baina informazioa moten da bilela, baina formazio bulegoa beba da txontakua. Eta formazio bulegoa bada, txontako ezaugarri sozioekonomikoak aipatutakoa diralako. Ordan, noiz beteko dau formazio bulegoan funtzioa bulego horrek. Guk behin da berriz ekartzen dugu gogora, baina erantzunik ez dakagu. Eta hori gustoko jakun galdera horri be erantzutia egunen batian. Eta gero, auzoan rehabilitazioari dagokizunez, badakigu berton ondare industriala handiza dauala, alegazioak aipatzen dau, behin baino gehizotan indogu berba hortaz, eta segaitzik ez emon beste erabilera dago, badagoz, eraikin industrialak, guk bere gara izan txonta kulturala martxan jartzeko emendakin bat aurkeztu genduan, eta horrek ukizean bere emaitza, gure ustez, txontak badauka historia bat, historia industriala, gure ustez hori balorian jarri behar da, hori balorian jartzeko moduan bada regenerazioa, rehabilitazioa, eraikin industrialena, beste erabilera bat emotia, kultura erabiltzea horretarako, kultura erabiltzeako esinorako, kultura erabiltzea auzoa bera erakargarri zagoa eitzeko, gu bota izan dugu, ez dakik baloratu izan duzuen, adibidez museua bertara eruatia, ez dakik badaguz galdera asko, Daroi hauzenak legislatura guztian zeharritzen txontan inguruan eta ondokan erantzunik ez dakenak. Eta hori, inbertsioan inguruan behitzen dago berba legazioak eta da inbertsioak. Gure ustez, inbertsioak izan behar dira orekatuak herri guztian eta momentu honetan ez dira. Auzo batzuetan, leku batzuetan inbertsio gehi zauitzen dira, beste leku batzuetan baino. Leku batzuetan hartutako konpromiso batzuk betetzen dira, ez dugu danak esango, eta beste leku batzuetan ez da konpromiso bat betetzen, edo are gehiago konpromisorik bez da hartzen. Orduan, labur biltzeko, gure ustez txontako regenerazioak bi hankadakaz, fizikua eta soziala, fizikua emoten dau bagabizela hor, urratz batzuk emoten, pasau da denbora hori martxan jartzeko, baina emoten dau bagabizela, baina regenerazio soziala be hartu behar da kontuan, eta uste dugu hori dela falta dana momentu hontan, eta hori alegazioan inguran. Eta hori uste dugu interventoriak egin dau bere txostena, baina horrek ez dago esan nahi, fondorik ez dagoanik alegazioan, ez dagoanik fondorik idatzi zan, eta ez danik kontuan hartu behar. Eta gero, aurrekontua buskatu behar dugu berriro, eta gure iritzi zabadakizue horren inguruan, eta sorpresa ez da, kontra buskatuko dugu berriro. ¿Más intervenciones? Bai, sorpresa hartu dugu. No sabemos si forma parte de los esfuerzos inhumanos que está haciendo el actual gobierno municipal por sacar las gestiones adelante, pero hoy se nos presentan dos alegaciones que sin ningún esfuerzo sobrehumano o inhumano creo que hubiese habido consenso suficiente para ser apoyado en este ayuntamiento y que sin embargo pues acabamos el mandato sin que así haya sido. Sorpresa handia hartu dugu ikusi dugunean alegazio bat aurkezten dela Debabarrenako Orfeoian aldetikan eta 2017ko martxoan 20an eskaeria ja egin da zeuala sartzeko irabazi asmorik gabeko udal intereseko elkartien registruan. Eta eskaera bat egin da zeuala diru laguntza bat jasotzeko eta kultura batzordean ez dela horren berri emon eta alegazio honi esker enteratu garala. No sé si esto aparece en los ratios de estadísticas, de índices de transparencia de este ayuntamiento, pero desde luego en la Comisión de Cultura no se ha ejercido la debida transparencia con este asunto, porque nosotros hemos tenido información de esto gracias a que se ha presentado una alegación. Eta ez litzaiguke gustatuko herriko elkarte kulturalak, herriko kirol elkartiak, olako egoerara heldu behar izatea eta euren premien berri jakitzia ez batzordean bitartez, baizik eta aurrekontuari aurkeztutako alegazioen bitartez. Gauzakola izan da, bai nahiko genuk alde batetik eskatu, bosketa bereiztua itxia aurkeztutako bi alegazioen aldetikan. Alde batetikan boskatzia Debabarrenako Orfeoian alegazioa eta beste alde batetikan txontako alegazioa. Edozein kasutan, bai nahi dugu iragarri, ja aurkeztu dugula
proposamen bat aldatzeko diru laguntzen plan estrategikoen anexua eta bertan txertatzeko Debabarrenako Orfeoia. Eta sartzeko baitxabe udal intereseko elkartien zerrendan. Erregistratu dugu eta espero dugu hori aurrera joango dela, ze, sorpresa handi sartu dugu hau ikusi dugu nian. Eta ja gaur bertan erregistratu dugu proposamen hori. En cuanto a la alegación de Txonta, tal como decía la portavoz del grupo de EH Bildu, más allá de las cuestiones que se indican en el informe de intervención, que llama la atención que no esté el interventor, supongo que es porque, al igual que con los grupos municipales, pues tampoco se ha buscado el consenso a la hora de convocar este pleno y el horario, algo ya habitual desde el primer día en este ayuntamiento. En cualquier caso, lo que decía, más allá de las cuestiones técnicas referentes a la alegación, sí es importante ir al fondo de la cuestión. Y el fondo de la cuestión es que hay una asociación vecinal que viene todos los años presentando alegaciones al presupuesto municipal y que eso evidencia un problema de conexión entre quienes actualmente gestionan este ayuntamiento y esa asociación vecinal. Y nosotros el diagnóstico que hacemos en líneas generales es bastante compartido con lo expresado en estas alegaciones, porque efectivamente a través de la ayuda del Gobierno vasco se pone en marcha una línea de ayudas para la rehabilitación de viviendas que se consolidan, pero queda todo el trabajo pendiente de regeneración urbanística, económica y social del barrio de Txonta. Y por eso, hace escasos días, este mismo pleno aprobaba una propuesta de acuerdo por la cual se instaba a convocar la mesa de Txonta, entre otras cosas, para hablar del futuro planeamiento urbanístico. Futuro planeamiento urbanístico que tiene que resolver un problema de vialidad, futuro plan urbanístico que tiene que resolver un problema de aparcamiento, futuro plan urbanístico que tiene que decidir si quiere hacer una sustitución agresiva de edificación, derribando todo el patrimonio arquitectónico industrial existente para edificación de VPO, o si, tal como se plantea en las alegaciones, se puede plantear otro tipo de regeneración urbanística más respetuosa con el ADN urbanístico del barrio, reutilizando los edificios existentes, y termino ya, y haciendo una apuesta por las industrias culturales y creativas como eje motor de regeneración del barrio, cosa que nosotros apostamos y que queremos mostrar nuestro firme compromiso con ello. Gracias. Eskerrik asko, arratsaldeon. Yo me reafirmo lo que ya dije y por lo que voté ya en la Comisión de Trabajo. Estaba en contra de las dos desestimaciones y para mí ninguna de las dos se sostenía por lo que iba leyendo y por lo que iba también reflexionando sobre lo leído. En el tema del coro, de lo que es la agrupación de Debabarrena, el Orfeón, desde luego ya parece que estaban ya inscritos como asociación sin ánimo de lucro aquí y que ha habido algún error que ya se intentará subsanar porque lo estáis expresando. Y independientemente de ello, es que me parece que el no apoyar a un orfeón que está trabajando con la mayor parte de los componentes de los 28, me parece que son 24 ibarreses, y que además tienen muy poco apoyo general, más que ellos lo están haciendo con un esfuerzo personal y voluntario enorme. Entonces, ya de entrada eso conlleva un apoyo, porque es de las pocas cosas que son fundamentalmente y exclusivamente culturales y, por tanto, para mí se merecen todo el apoyo, porque no es que abunda mucho en Eibar este tipo de asociaciones. Y además ya ha quedado claro que ellos habían presentado incluso la situación de la asociación
aquí en el Ayuntamiento y por lo que sea no se había constatado como convenía. Y luego, realmente lo que también estaba en contra, y es por no alargarnos, es el tema de Chonta. El otro día también entendía que desestimar algo que estamos conociendo y sabiendo cada pleno y cada situación nueva siempre recae sobre lo mismo. Yo me remito a las palabras de Juan Luis Teruelo, el que propuso, Tueros, perdón, el que propuso la alegación, porque creo que expresan y resumen totalmente lo que nosotros estamos ahora discutiendo, que es que en el presente 2019 y con el inminente inicio de los trabajos de rehabilitación en las comunidades, debe dotarse de una partida presupuestaria para la adecuación de la calle Chonta, en cuanto a las obras por la afección que ello conlleva. No se han presentado ningún plan de adecuación del barrio para las rehabilitaciones y la afección de la instalación de andamiaje, contenedores necesarios para el funcionamiento de empresas, tráfico rodado, movilidad peatonal, eliminación de estacionamientos, problemas graves en el barrio, que constituye pues este otro elemento que es la rehabilitación, pero conlleva al mismo tiempo pues todo este tipo de afecciones. Entonces, lo que se solicita, y todos lo hemos leído, es que se modifique y que se incluyan las partidas económicas necesarias para la rehabilitación, el adecentamiento, el local social, el proyecto cultural en Chonta, para lograr frenar la degradación de un barrio que ha sido un referente económico de Éibar. Yo, sobre todo, subrayo el aspecto del local social y el proyecto cultural de Chonta, que un barrio, para que tuviera alma y para que pueda recoger lo que es la asociación y con lo que puede ser el trabajo realmente de comunicación, de convivencia y de llevar a cabo proyectos que interesan no solamente en cuanto a una rehabilitación física, sino también algo que conlleva un encuentro mucho más hondo socialmente de convivencia, y con todo ello de formación y de propuestas, me parece que esto nosotros como Ayuntamiento tendríamos que apoyarlo sí o sí. Y por otra parte, entiendo que la inadmisión ya está solventada, porque de entrada ya se dijo que ni la Asociación de la Plazoneta ni su representante estaban registrados o ya tenían la situación ya legalizada. Y luego se ha visto, con esa llamada que parece que se ha realizado al Registro General de Asociaciones del Gobierno Vasco, se ha visto que realmente los dos elementos que se rechazaban pues, estaban correctos, o sea, llevaban una buena marcha. Entonces, por todo ello, desde luego, me reafirmo en que estoy en contra de haber desestimado las dos propuestas. Es decir, estoy a favor de que se les apoye económicamente tanto al Orfeón de Babarrena como a la asociación en general, a todo lo que pueda suponer el apoyo a Chonta. Bueno, con quien había dudas de representatividad era solamente con el Orfeón comarcal, y ya se subsanó, y esa no ha sido la causa del informe negativo, sino en ambos casos el informe lo que establece son las causas por las cuales, según la norma foral, son impugnables los presupuestos o son recurribles los presupuestos, y que no se da ninguna de las causas recogida en la norma foral en base a los escritos presentados por las partes. Es decir, en los dos casos entra en el fondo del asunto también. A ver, en cuanto al horario del Pleno, nosotros mandamos un correo electrónico a todos los grupos municipales sobre este Pleno. Y solamente nos contestó Bildu. Solo contestó Bildu. Y posteriormente, estableciendo que iba a ser lunes por la tarde, se vio que había comisión de Economía e Industria a las 6 de la tarde, que parecía que iba a ser bastante larga, y por tanto se planteó la posibilidad de hacerlo un poco antes. Y ese es el recorrido que ha tenido la propuesta de convocatoria de este Pleno.
ni imposición, aquí se consultó y bueno, pues ha habido silencio, lo cual también es respetable, pero como decía un buen amigo mío, el que calla, calla. Y por tanto, nosotros lo que hicimos fue consultar, solamente recibimos respuesta de un grupo municipal, en base a esa respuesta vimos el escenario del lunes por la tarde y el escenario del lunes por la tarde establecía que había una comisión de Economía e Industria a las 6 y por tanto planteamos hacerlo un poco antes. En cuanto a las cuestiones que se plantean, yo quedo el miércoles con los representantes del Orfeón también y no creo que tengamos especiales problemas en ponernos de acuerdo de bueno, pues cualquier malentendido, problemas de comunicación, de explicación o de interpretación o lo que sea, de poder reconducirlos y por tanto, bien vía subvención nominativa, bien otras vías, poder colaborar con este colectivo. No creo que haya mayores problemas. No me parece un tema sustancial y por tanto queda el miércoles a las 8 de la mañana con la persona que ha presentado la alegación e intentaremos buscar el camino correcto porque entendemos que este no es el camino de conseguir lo buscado. Y en cuanto a la propuesta del señor Juan Luis Tueros, bueno, yo no le voy a quitar absolutamente nada de razón ni de motivación a todo lo que plantea. A mí sí me llama la atención la defensa a ultranza de los grupos municipales de todo esto y no ha habido ni una sola enmienda a los presupuestos sobre el tema. Nadie ha enmendado los presupuestos sabiendo que esto es recurrente, que es todos los años, no nos ha pillado de sorpresa a nadie. Nadie ha recurrido. Bildu hace un alegato muy interesante sobre el Chonta y luego en los presupuestos presenta una enmienda a la totalidad y ni una enmienda parcial, ni tan siquiera sobre Chonta. Y el Partido Nacionalista Vasco, en todo el proceso de negociación de los presupuestos, ni una enmienda referida tampoco ni al tema social, ni al tema cultural, ni a ningún tema relacionado con Chonta, que son muy importantes y en los cuales vamos a seguir trabajando y profundizando, porque es verdad que en los presupuestos sí hay partidas importantes sobre Chonta, referidas sobre todo al tema de eficiencia energética y de accesibilidad. Y, por tanto, es algo que se está trabajando. Y es verdad que se está revisando el plan general. Y es verdad que se está trabajando el tema de la formación, a ver si sale algo al final ya en las negociaciones que estamos teniendo con los centros formativos. Y hay mucho recorrido por hacer. Y seguramente el presupuesto podrá tener oportunidades de contemplarlo. Pero el camino, entiendo yo, no es aprovechar unas alegaciones que no cumplen la normativa de la norma foral para hacer estos alegatos. Es decir, se podía haber hecho en noviembre aproximadamente, diciembre del año pasado, presentando enmiendas sobre estos temas y en base a ellos abrir una negociación y ver cómo se hizo hace 2 años, que ya se metieron unas cantidades interesantes también para desarrollar el proyecto cultural del Chonta. Y, por tanto, entendiendo que legítimamente hay unas posiciones sobre Chonta que pueden ser defendibles y pueden ser apoyables, entendemos que este no es el foro, no es el camino, es este. Hay otros caminos que ya ha habido oportunidades de utilizarlos, que no se han utilizado, y otros que se abrirán seguro. Y, por tanto, bueno, pues ya se verá del contenido de la propuesta sobre Chonta si algunas cuestiones se pueden trabajar de aquí en adelante, pero, desde luego, no en este pleno y no en el contexto de unas alegaciones al presupuesto. Y, por tanto, nosotros entendemos, o nuestra posición es, votaremos por separado las dos, no hay ningún problema, votar cada propuesta, pero entendiendo que ambas tienen informe negativo del interventor, como así suele ser anualmente, nuestra posición va a ser también apoyar el informe del interventor municipal. Bueno, esta es una de las razones por las que H. Bildu presentó una enmienda a la totalidad. Pero, no sé, vosotras también podíais haber hecho algo. No sé si estáis esperando a que haya alegaciones, porque también se puede tener un poco de iniciativa. Porque vosotras tenemos todas el estudio socioeconómico sobre Chonta desde el 2016 y dinos una acción que el Ayuntamiento haya puesto en marcha, que hayáis puesto en marcha para darle vuelta a la situación. Porque la situación es muy grave y el estudio socioeconómico es muy claro. Las conclusiones del informe son muy claras. Es un barrio pobre en grave riesgo de exclusión y no hacemos nada. ¿Cogemos el informe y no hacemos nada? Sí, ¿cuándo? Si no hacemos. Bueno, propuestas ya hacemos. H. Bildu lleva preguntando por la formación, no sé, pues desde antes de ponerse en marcha todo esto. Eso, no sé, no hacemos nada, han pasado 3 años y seguimos sin hacer nada. Y además es que nosotras estamos convencidas de que todo no se arregla con cemento, aunque parece que vosotras penséis que sí. Porque, ¿por qué no ponemos herramientas
para empoderar al barrio, por ejemplo. Herramientas de formación y de acceso al mundo laboral, que es lo que se debería haber puesto en marcha desde hace 3 años, cuando teníamos los resultados de este informe. ¿O por qué no ponemos herramientas para cohesionar al barrio a través de la cultura? ¿O ponemos en sus manos un centro cívico o un lugar donde reunirse? ¿Y por qué no dejamos que sean las personas del barrio las protagonistas a la hora de poner en valor la historia industrial del barrio mediante la regeneración de los edificios industriales, por ejemplo? No sé si es que tenéis mucho miedo al empoderamiento social, al empoderamiento vecinal, pero es que no ponemos herramientas para la cohesión, no ponemos herramientas para darle vuelta a la situación de Chonta. Yo creo que, no sé si fue en el último pleno o en el anterior, lo dijimos, podemos dejar un barrio muy bonito, podemos dejar un continente muy bonito, pero lo que de verdad importa es el contenido, y es lo que debería de preocuparnos, en nuestra opinión. Bueno, en primer lugar, indicar que en los informes de intervención sí hay un matiz diferenciador entre ambas alegaciones, y es que en uno propone inadmitir el escrito y en el otro propone admitir el escrito, si bien luego propone desestimarlo, matiz por el cual nosotros también el sentido del voto lo vamos a variar en ambas alegaciones, y por eso hemos pedido que la votación sea por separado. Yo también entendemos nosotros que no debe de haber mayor problema en otorgar una subvención al Orfeón, pero no es que no haya, es que no habrá ningún problema, porque haberlo ha habido hasta ahora. Desde que hace 2 años, 20 de marzo de 2017, hicieron la primera solicitud, que tengamos constancia, hemos sabido después que ha habido conversaciones hasta fecha de hoy que siguen sin recibirla, algún problema sí que hay. Sí que hay, o ha habido hasta la fecha de hoy. Y lo que esperamos es que deje de haberlo. Y por eso vamos a apoyar esto, y por eso hemos presentado una propuesta para darle solución a este problema. Y en cuanto a Chonta, yo sí quiero aclarar, en primer lugar, el tema de las enmiendas al presupuesto, porque igual hay que decirlo todo. Porque luego se critica la acción política del grupo municipal del PNV en el ayuntamiento. Pero quiero recordar que este grupo municipal presentó enmiendas al presupuesto para cumplir con aquellos acuerdos que no se habían cumplido y volver a dotar la misma cantidad económica a aquellas partidas que se habían reducido. Y únicamente se plantearon enmiendas por 50.000 euros más por facilitar la negociación al Partido Socialista. Por facilitar la negociación. Ahora resulta que el Partido Socialista quería que hubiésemos metido más cosas, porque nuestro proyecto, nuestro modelo, tiene bastantes cosas más en diferencia, bastantes más. Lo que fuimos fue a un acuerdo de mínimos, a recoger en el presupuesto aquellas cosas que queríamos haberlas hecho en el año 2018 y que por inacción seguían en el tintero. Y por tanto, eso es lo que presentamos. Y en segundo lugar, indicar que lo que sí venimos proponiendo desde el minuto 1 con Chonta es que se busque un acuerdo, que se busque un consenso con las asociaciones vecinales y que se busque un consenso entre los grupos municipales sobre el futuro del barrio. Y lo que es difícil es que lleguemos a un acuerdo sobre el futuro del barrio en formación y en algunas acciones culturales cuando no nos ponemos de acuerdo en la composición urbanística del barrio. Y para ello se tiene que reunir la mesa de Chonta. Y en la mesa de Chonta se tiene que empezar a hablar del futuro del barrio. Y en base a eso podremos presentar enmiendas parciales al presupuesto. Sí, precisamente iba en la misma idea que acaba de decir Josu, de la poca gana que le da a uno el volver a hacer más propuestas cuando desde el 2016, en el 17 y en el 18, todos son incumplimientos de aquellas enmiendas. Nosotros nos vamos repitiendo porque ¿para qué idear nuevas cosas si las fundamentales, las que realmente nos interesaron, han quedado todas en papel mojado? Por tanto, nosotros lo único que hemos hecho, y lo sabéis, es haber repetido
las enmiendas incumplidas una y otra vez, porque es que ha sido una historia de una frustración total. Es pensar, idear, crear, hasta soñar en hacer cosas, pero luego al final todo ha quedado en esos intentos frustrados en la misma base. Por eso yo ni chonta ni otra cosa, porque no ha habido posibilidades de contar con vosotros con algo que realmente nos hubiera gustado muchísimo haberlo dejado como trabajo nuestro en el Ayuntamiento. Y en segundo lugar, respecto al horario, solamente indicar que hoy mismo yo tengo sobre mí 6 comisiones y en buen momento, por lo menos Juanma nos ha dicho que nos libraba hoy de la radio, que hubiera sido la actuación número 7. Y es así, o sea que también este apretón final, ya sabemos que tenéis las elecciones, estáis con muchas ganas de que las cosas queden muy aparentes de cara a la galería, pero la verdad es que a nosotros llevamos la semana pasada y esta semana la que se nos prepara, bueno, de no poder ni siquiera preparar todo lo que la documentación que se exige en cada comisión. Bueno, en fin, meter en la radio en las obligaciones del Ayuntamiento, bueno, en fin, eso está bien. A ver, empezando por Irabazi, el acuerdo presupuestario del 2017 lo incumplió Irabazi votando en contra de una modificación de créditos para implantar una oficina de turismo. Y el acuerdo decía que no se podía votar en contra de modificaciones de créditos. O sea, el incumplimiento no fue del Partido Socialista, fue de Irabazi. Y a partir de ahí se rompieron las relaciones. Y yo respeto que a partir de ahí se han presentado siempre las mismas enmiendas. Eso, cada uno ve lo que va haciendo y algunas de las enmiendas de aquel año se cumplieron. Nosotros no hemos dicho a nadie cómo tiene que presentar sus enmiendas. Mira, eso me podréis dar la razón por lo menos en eso. Cada uno establece su estrategia. Bildu establece una estrategia teórica con enmienda a la totalidad y no entrar en harina, es muy respetable, pero eso trae estas consecuencias, que no se posiciona sobre causas concretas. Y el Partido Nacionalista Vasco presentó enmiendas, pero es que en el 2018 tampoco presentó ninguna sobre chonta. O sea, en el 19, que cumpláis la del 18, ¿vale? Pero es que en el 18 no había ninguna sobre chonta y este recurso es recurrente, es todos los años, con lo cual yo lo que estoy diciendo es que me parece muy bien aquí hacer alegatos de defensa de lo que dicen las alegaciones, pero sí es verdad que hay oportunidades durante elaboración de presupuestos de marcar perfil también sobre la posición que tiene cada uno. Y digo que los partidos no lo hemos marcado. Y como bien dice Igone, habla en primera persona del plural. No hemos hecho, pero cada uno desde su posición tampoco. Y por tanto, puertas abiertas todas las del mundo, pero en los momentos coyunturales que se podían presentar enmiendas para poder incorporar estas cuestiones que ahora son tan interesantes, también lo eran entonces, y no se presentó ninguna. E insisto, Irabazi, hubo un incremento de presupuestos, Bildu presenta una enmienda a la totalidad y eso impide marcar perfil en causas concretas, yo lo entiendo. Y el PNV, efectivamente, presentó una enmienda sustancialmente repitiendo cosas del 2018, pero que yo, salvo error o omisión, en el 2018 tampoco había presentado nada en relación a chonta. Y, por tanto, lo que estoy diciendo es que, en este momento, bajo los informes del técnico, por cierto, el interventor lo que decía era que, bajo su punto de vista, era inadmisible la del Orfeón porque entendía que no había justificación de su representación. Luego se justificó y se quedó sobre que si se admite que tampoco la aceptaba. Pero bueno, era esa la diferencia. Pero bueno, no hay ningún problema en votar por los motivos que sean, cada una por su lado. Y por tanto yo lo que estoy diciendo es que debamos aprovechar las oportunidades que la vida municipal dan para poder presentar cuestiones relacionadas de impacto económico, en este caso a través de los presupuestos, con acciones que creamos que tienen que estar recogidas, pero entiendo que el foro donde hacerlo no es un pleno donde se están planteando unas alegaciones que incumplen lo que es la norma foral. Bueno, pues... No, Pache. Bueno, luego si quieres ya les explicas. Mejor será explicar lo del Orfeón y ya explicaréis. Bueno, votaríamos por separado las dos alegaciones. En primer lugar, la alegación presentada... ¿Perdón? No creo que
Ha sido 2 intervenciones. Sí. No, por eso, no, ahora ya voy a votar. He dicho la votación. Votaríamos la moción presentada, las alegaciones presentadas por Juan Luis Tueros Ormaechea a los presupuestos del 2019. Votar a favor significa votar a favor del informe y, por tanto, rechazar las alegaciones. ¿Vale? ¿Votos a favor del informe del interventor? ¿En contra? ¿Abstenciones? Perdón, ¿en contra? Bueno, vamos a repetir la votación. Ya, pero bueno, es que luego has votado esto. Votos a favor del informe del interventor municipal. Votos en contra del informe. ¿Abstenciones? Vale, claro. Vale. Y en segundo lugar, las alegaciones presentadas por Ana Isabel Alonso Peña como tesorera del Orfeón de Debabarrena. Votos a favor del informe municipal. ¿En contra? Entiendo que se acepta la alegación. Sí, sí. Ah, no, no. Ah, bueno, no. Queda empate, ¿no? Ah, vale, faltan 2. Ahí, Barkatu. Lo estaba haciendo, vale. Un pleno extraordinario, no hay ruegos y preguntas. Se levantaría la sesión. Si quiere intervenir el público. Bueno, se da por aprobado definitivamente, no hay que votarlo. Al ser rechazadas, no hay que votarlo. Si quiere intervenir el público. Sí, claro. Iñaki. Ahora, Buenas tardes. Juan Luis Tueros Ormaechea, que ha presentado una de las alegaciones que ha sido rechazada. Bueno, pues a mí me suele gustar y veo la vida un poco con optimismo siempre. Y no me ha desagradado lo que he escuchado aquí. Un poquito el posicionamiento tanto de Bildu, PNV como Irabasi lo tenía claro, que están apoyando y tienen un sentimiento de preservar el rico patrimonio de la memoria histórica industrial de Eibar, un poquito reflejada en ese pequeño barrio, como es Txonta, de que podemos tener algo que muchísimos municipios desearían tener, una historia. Yo creo que entre todos podemos hacerlo. Veo que no ha sido un posicionamiento en contra de las ideas que en las alegaciones ponía, como es la rehabilitación, la regeneración, el adecentamiento del barrio, el tema cultural y un local social o cultural para desarrollarlo. Yo creo en las personas, más que en las siglas. Entonces, hemos pasado, desgraciadamente, 4 años, y con respecto al barrio de Txonta, en particular, ha sido 4 años baldíos, no se ha hecho absolutamente nada. Y en Eibar ha sido el mismo camino. Ahora van a haber nuevas elecciones y yo confío en las personas y no ni en los nombres ni en las siglas. Y espero y tengo el convencimiento de que vendrá nuevas personas que se incorporen a este gobierno municipal y que den otro aire y que vean desde la responsabilidad y un poco el amor y el cariño de esta ciudad todo lo que podemos aportar entre todos. Y confío que las nuevas incorporaciones y los que puedan seguir, este cambio que estoy percibiendo se traduzca en hechos palpables. Pero nos tenemos que dar prisa y os voy a poner un ejemplo. La semana pasada vino la empresa que está realizando las rehabilitaciones en Txominenea, el barrio de Loyola, de Donostia. Están muy avanzadas las rehabilitaciones. Ya comenté aquí que han pasado 15 meses y que
el gobierno vasco dio las ayudas simultáneamente a Donostia y a Eibar. Allí todo va hacia adelante y aquí estamos empantanados. Y la reflexión en Eibar Berritzen, la oficina que se ha creado en Txonta para la información y formación, lo dijeron bien claro. No creo que vais a llegar a conseguir las ayudas. Para el 2020, para noviembre del 2020, no es posible llevar a cabo esta actuación. Y os decimos como empresa que está realizando una actuación parecida y de otras actuaciones que tenemos. No hay tiempo material. En estos momentos todavía estamos, lo que es la mesa de contratación no se ha reunido ninguna vez. No se ha reunido. No tenemos las direcciones de obra. Cuando tengamos las direcciones de obra, hay que buscar ofertas, como tenemos en el acuerdo con el Gobierno vasco, de 3 ofertas de empresas que realicen. Mirar a dónde nos vamos. Se están realizando todavía, en algunos casos, el proyecto y no hay tiempo material. Como no nos pongamos las pilas, el Gobierno vasco, y es lo que me transmitieron a mí, es que iba a dar una relación de nombres de estudios de arquitectura para que pediríamos las ofertas. No se ha hecho, no se nos ha dado. Bueno, estamos esperando todavía de recibir a día de hoy qué tenemos que presentar, las especificaciones para presentar las ofertas de las empresas. El Gobierno vasco, según lo que me transmitieron a mí, iba a pasar una relación de esas empresas a que podíamos solicitar esas ofertas. No se ha hecho. Entonces, aquí algo, y dije desde un principio, que teníamos el punto de partida de la zona cero, que es la oficina. No se ha trabajado conjuntamente. Los de las asociaciones de vecinos y yo como administrador de una finca no se me ha dado la oportunidad de esas especificaciones, que me parece bien, que el Gobierno vasco, y es su obligación, preservar para salvaguardar ese dinero que va a poner de todos los euskaldunes, pero a su vez el 50% de la aportación económica la hacen las diferentes comunidades. ¿Cómo no vamos a entrar en una obra que es al 50%? No vamos a tener nosotros posibilidad de poner las condiciones que requiramos las diferentes comunidades. Es que es algo inaudito. Y ya termino, concluyo. Solo había que fijarse en el modelo que se está haciendo en Donostia. Aquellos, el ayuntamiento, tiene un área destinada a ello, presentó él las ofertas de los estudios de dirección de obra y posteriormente presentaron las empresas. Las comunidades de vecinos lo único que hicieron es elegir y aquí estamos mareando la perdiz. Se nos pidió que a 17 comunidades se presentaran 3 ofertas, 17, en vez de aglutinar todo y centrarnos. No se ha hecho. Se van a pedir otras 17 ofertas cuando se dijo que iba a hacer un listado. Es que son cosas que no tienen razón de ser. Yo creo que es el momento, estamos al límite. Yo creo, les comenté que yo soy optimista, que todavía se puede hacer. Pero si nos paramos en que ahora hay elecciones, hay un cambio de modelo de gobierno municipal, no vamos a llegar. Y yo lo pido, lo imploro. Estamos hablando de los presupuestos participativos. Sí. En los presupuestos participativos, al grupo motor, el motor se le ha gripado. Salieron y eran
cuando salió a concurso, bueno, para presentar las propuestas de los barrios, eran bien claras las cuestiones que se iban a presentar. Ahí va a haber una selección de las más votadas y una segunda selección. En las de Chonta salieron claramente las del centro social, el centro cívico y el derribo de Solac. Ese edificio que el gobierno vasco pagó 480.000 euros para su derribo y no se derribó. 80.000 euros han quedado en el limbo. Alguno, el dinero lo pagó el gobierno vasco y la obra no se concluyó. Entonces la solicitud es que para hacer las rehabilitaciones en Chonta se requiere ese derribo. Digo, ¿se va o no se va a hacer? Lo que estabais comentando aquí. Habiendo salido y habiendo presupuesto para hacer un centro social, que no tiene que ser nada del otro jueves, hacer los derribos pertinentes para que se pueda rehabilitar, no se ha hecho. Y ya concluyo. Se ha dicho que se ha puesto una cantidad para las rehabilitaciones para Chonta. Se ha puesto una cantidad de 2.200.000 euros para 17 obras. Me han enseñado a dividir. Salen a 217.000 euros lo que tocaría para las rehabilitaciones y para la propuesta de poner un ascensor y una pasarela en Chonta. 217.000 euros. Si con eso llegamos, perfecto, porque en los presupuestos no se dice si es para realizar la obra o para hacer informes. Si es para hacer informes, supongo que llegará. Y muchas gracias. Espero que podamos reunirnos y realizar algo de lo que hemos comentado aquí. Muchas gracias. Oso ondo. Eskerrik asko.